Bueno, pues ya estamos aquí, son las 12 y por fin es viernes. Hoy día teníamos una petición muy especial que nos llega desde Madrid. Quien pide se llama Gael, es un niño y le gusta mucho el cuento de Juan sin miedo. Yo no sé si hoy se me ve bien, es un día nublado, he prendido la luz, pero quizá no ayuda. Estoy buscando a ver si ahora sí. Me he levantado de la bicicleta estática. Nunca os he enseñado cómo es mi bici. Bueno, no pasa nada. La uso porque me puedo apoyar para descansar el brazo mientras sujeto el móvil. Es un poco rudimentario el método de contar cuentos en directo que me he agenciado, pero es lo que hay. Y, y os decía que hoy está un poco nublado, entonces en esta habitación que se ha convertido en la habitación de los cuentos y hasta hace poco era la habitación del cáncer porque es donde yo hago mis ejercicios para recuperar la movilidad del brazo y para que no se me produzca una enfermedad que se llama linfedema, que se produce en las personas a las que se les corta la cadena ganglionar. Bueno, esto es otro cuento. El caso es que gracias al coronavirus y gracias a ustedes que escuchan los cuentos y vienen fieles a la cita de las 12, resulta que ya no es la habitación del cáncer, ahora es la habitación de los cuentos. Ya ha sucedido así, de una manera natural y me alegra un montón porque eso significa que yo también mentalmente me estoy sanando. Pues vamos allá, para Gael, por primera vez en mi vida. Yo soy cuentacuentos, digamos, de una manera continua y profesional, esto quiere decir que me pagan, desde el año 2002. O sea que llevo 18 años contando cuentos, pero nunca, jamás, nunca, o sea, quiero que quede muy claro, esto es una primicia mundial. Nunca he contado el cuento de Juan sin miedo. Y la verdad es que es un cuento que a mí me gusta un montón, pero no me sentía yo muy identificada con este Juan, quizá porque a mí me ha costado un poco de esfuerzo ser valiente. Pero allá va, a la de una, a la de dos y a la de tres. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía un hombre que tenía dos hijos. Obviamente, como era padre, pues los quería a los dos, pero se preocupaba más por uno que por otro. Su hijo mayor era sensato, era prudente, era trabajador, puntual, honesto, y ese a su padre pues no le preocupaba. Pero su hijo pequeño, que se llamaba Juan, era muy alocado. Siempre hacía cosas peligrosas y arriesgadas. Y su padre, claro, pensaba que cualquier día le podía pasar algo, cualquier cosa. Y que además tenía un carácter, pues, poco centrado. Y pensaba el hombre, a ver cómo enderezo yo a este hijo mío, cómo consigo que sea mm, más sensato, más prudente, pero no lo conseguía porque a Juan le pasaba una cosa que nadie podía entender, porque solo le pasaba a él en todo el mundo. Y es que Juan no tenía miedo. Y era algo que le daba mucha rabia no sentir, porque toda la gente que él conocía tenía miedo, conocía lo que era el miedo y, y Juan sentía que se estaba perdiendo algo muy importante en su vida.
Así que, viendo que su padre se preocupaba y no teniendo solución para él, porque desde luego sensato no se iba a volver, porque quería conocer el miedo, se puso en marcha y se fue de viaje. Se fue muy lejos, esperando que en sus aventuras llenas de peligros apareciera el sentimiento del miedo. Se fue hasta un reino muy lejano, y en ese reino muy lejano se encontró con una gente muy triste. Cuando les preguntó qué les pasaba, pues todo el mundo le contestó: verás, joven, tenemos mucho miedo. Tiene miedo hasta nuestro rey, porque su castillo está embrujado. No puede ya vivir en el castillo desde el que se supone que debería gobernarnos y donde en caso de peligro deberíamos ir a refugiarnos, porque ese castillo está encantado. Hay monstruos, hay... ¿Qué sabemos nosotros si es que nadie consigue pasar allí una noche entera? Oh, dijo Juan, yo quiero ir a ver ese castillo. Y todo el mundo le dijo: muy bien, pues tendrás que ir a hablar con el rey a ver si te da permiso. Y fue Juan a hablar con el rey. Y se encontró con que no es que solo que el rey le diera permiso, que se lo daba, por supuesto. Le dijo el rey: si consigues pasar 3 noches en mi castillo, habrás desencantado el lugar, porque es lo que me han dicho que se necesita para que vuelva a ser un castillo normal. Y entonces yo te daré una recompensa. Bien, el cuento original dice que la recompensa era casarse con la hija del rey, pero yo creo que en este momento, en el siglo XXI, teniendo en cuenta que además estamos en marzo, pues no. O sea, el rey le puede dar una recompensa en dinero, en joyas, en tesoros, ¡ah!, en libros, pero como que el amor es otra cosa. Pues bien, Juan dijo: fantástico, en realidad mi recompensa será pasar miedo, que es lo que yo quiero sentir. Y se fue Juan al castillo y descubrió que era un lugar precioso, pero claro, estaba un poco solitario, silencioso, sucio. Así que Juan buscó un lugar, encontró el salón que tenía la chimenea, cogió unas tablas, encendió un fuego, buscó el sofá más cómodo que pudiera haber en todo el castillo, lo arrastró hasta allí, se sentó muy cómodamente y se dispuso a dormir, tapado con una manta. Dicen que cuando Juan ya estaba durmiendo, se comenzó a escuchar un susurro, y aquel susurro provenía de un fantasma. ¡Oh! Juan se despertó con el ruido, porque aquel fantasma arrastraba cadenas y las iba arrastrando por todo el salón y haciendo ruido alrededor de Juan. Y el pobre Juan se despertó de un sueño profundo en el que estaba soñando con cosas maravillosas, y al ver al fantasma le dijo: pero bueno, ¿no tienes otra cosa mejor que hacer que despertarme a mí del sueño? Anda,
vete con las cadenas a otra parte y déjame dormir en paz. El fantasma, que no esperaba para nada aquella reacción de Juan, se fue. Y Juan siguió durmiendo. Cuando al día siguiente salió del castillo estirándose y para que le diera la luz del sol en la cara, resulta que había un montón de gente delante del castillo en una gran explanada esperando para saber si Juan había pasado miedo. Y cuando él les contó que un fantasma maleducado lo había despertado y que le había tenido que decir, bueno, venga, por favor, déjame dormir en paz, la gente no daba crédito. No ha pasado miedo. Fijaros, qué valiente. Pero Juan no se sentía valiente, se sentía decepcionado. Había perdido una oportunidad de tener miedo. Así que esperó a la noche siguiente. Dicen que la noche siguiente lo que se encontró Juan fue que en mitad de su sueño más profundo apareció por allí un dragón. Era un dragón que... A ver si consigo el dragón. ¡Fua! Echaba fuego por la boca. Era un dragón verde lleno de escamas que se acercó a Juan y le abrió la tremenda boca en la cara y le olía fatal el aliento a azufre, por lo que Juan se despertó. ¡Puf, puf! ¡Qué mal huele aquí!, dijo Juan, y se quedó pasmado al ver un dragón. Un dragón dentro de un castillo, le dijo. Tú no te das cuenta de que eres demasiado grande y que vas a romper todas las cosas, y más echando fuego por la boca. Anda, vete por la ventana y déjame dormir en paz. El dragón, que siempre había dado miedo a todo el mundo, no estaba preparado para aquello. Le dijo a Juan, perdona, y se fue en silencio, volando por la ventana, porque ya saben ustedes que los dragones tienen alas. A la mañana siguiente, cuando Juan salió del castillo para dar un paseo y estirar las piernas, ¿qué se encontró? Un montón de gente esperando a saber si había pasado miedo. Miedo. ¿Por qué tendría que pasar miedo? Pues si hemos visto salir un dragón volando por la ventana. Ah, sí, dijo Juan. Claro. Le tuve que decir que iba a romperlo todo. Además es que no sabéis qué mal le olía el aliento. La gente volvió a murmurar. ¡Ah! Hay que ver, hay que ver. Qué valiente que es este muchacho. Shh. No habíamos conocido a nadie tan valiente como él. Y pasó el día Juan lamentándose de nuevo de no haber aprovechado la oportunidad de conocer el miedo. Si yo hubiera sabido que hay que asustarse de los dragones, pues a lo mejor me habría asustado, se decía. Bueno, seguro que esta noche me espera algo muchísimo, muchísimo más aterrador. A ver qué tal. Y cuando llegó la noche, después de cenar, se sentó a leer un libro junto al fuego, se tapó con la manta. Y cuando ya le entró sueño, se acurrucó en el calorcito y se quedó profundamente dormido. Dicen
que en mitad del sueño de Juan apareció una momia. Y la momia se acercó a Juan y empezó a rodearlo. Daba vueltas a su alrededor, por un lado, por otro. Y la momia, que olía fatal, porque llevaba unas vendas que no se había lavado, no se sabe en cuánto tiempo, acercó su mano envuelta hacia la cara de Juan y la tocó suavemente. Entonces Juan se despertó sobresaltado. Viendo a la momia le dijo: «¿Pero qué haces aquí?». Y le agarró la mano y se quedó con la venda. Y entonces la momia comenzó a deshacerse de su vendaje y se iba deshaciendo, hasta que quedó al descubierto que en realidad la momia era el hechicero que tenía a todo el mundo asustado, que hacía trucos para quedarse con el castillo porque lo quería en propiedad. Y Juan atrapó al hechicero y lo llevó delante del rey y le dijo: «Mira, era este el que tenía asustado a todo el mundo. Ya ves, un farsante». Así que al hechicero lo encerraron, pero a Juan le dieron un premio. El premio era pues una casa y quedarse a vivir allí y que todo el mundo lo admirara y lo quisiera porque la gente seguía murmurando: «Hay que ver qué valiente que es. Nunca hemos visto a nadie tan valiente». Y dicen que Juan conoció a alguien que le gustó mucho. Y ese alguien también gustaba de Juan. Y claro, dos personas enamoradas pues enseguida tienen ganas de estar juntas mucho tiempo. Así que Juan y esa persona maravillosa se fueron a vivir juntas. Y como la persona que amaba a Juan sabía que lo que más deseaba en el mundo era conocer el miedo, esa persona, cuando vio que Juan estaba dormido, muy dormido, llenó una jarra de agua y se fue en silencio hasta la cama donde dormía Juan y la derramó toda en la cara de Juan. Juan se despertó y dijo: «¡Qué susto! ¿Qué es eso?». Juan, por fin, había conocido el miedo. Cuentan que eso fue un secreto que guardaron Juan y la persona que amaba para que no le cambiaran el nombre. Y por eso lo seguimos llamando Juan sin miedo.